elegido. Esto no apareció por accidente en tu pantalla. Porque si lo piensas con honestidad, con esa parte de ti que ya está cansada de fingir que todo es casualidad, sabes que hay momentos en los que algo se siente distinto. Como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo invisible mientras tu atención era capturada sin resistencia, justo aquí, justo ahora. Como si este instante no fuera uno más entre miles, sino un punto exacto donde algo tenía que cruzarse contigo. Tal vez estabas deslizando el dedo sin intención, tal vez buscabas distraerte, tal vez ni siquiera recuerdas qué estabas pensando antes de llegar aquí, pero lo que sí puedes sentir, aunque no lo admitas todavía, es esa leve incomodidad que aparece cuando algo parece saber demasiado sobre ti sin haberte preguntado nada. Como si este video no hubiera sido elegido por ti, sino reservado, esperando en silencio hasta que tu estado interno estuviera listo para reconocerlo. Porque hay una diferencia sutil entre encontrar algo y ser encontrado. Y tú no estás aquí porque decidiste mirar. Estás aquí porque algo decidió alcanzarte. En algún punto del camino, sin darte cuenta, entraste en una encrucijada. No de esas visibles donde hay señales claras, sino de las que ocurren dentro, donde empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho, donde las respuestas que tenías ya no sostienen el peso de lo que estás sintiendo, donde el ruido del mundo sigue igual, pero tú ya no logras encajar en él de la misma forma, como si estuvieras caminando dentro de una niebla espesa sin saber hacia dónde ir, pero sabiendo con certeza que no puedes regresar. Y es ahí, en esa niebla, donde aparece el faro. No como una solución inmediata, no como un milagro ruidoso, sino como una señal. Una luz lejana, constante, que no empuja, que no obliga, pero que insiste en existir incluso cuando todo lo demás parece difuso, como si estuviera ahí no para resolverte la vida, sino para recordarte que hay dirección, aunque tú aún no la veas completa. Ese faro no aparece cuando todo está claro. Aparece cuando ya no sabes qué hacer. Y lo inquietante es que aparece en el momento exacto. No antes, porque no lo habrías entendido. No después, porque ya habrías renunciado. Justo ahora. ¿Te has preguntado por qué? Porque hay preguntas que no dices en voz alta, pero que llevan tiempo resonando dentro de ti. Preguntas que no puedes compartir con cualquiera porque ni siquiera sabes cómo explicarlas. Preguntas que se sienten más como una carga que como una curiosidad, como si estuvieras buscando algo que no tiene nombre, algo que no se encuentra en respuestas rápidas ni en consejos genéricos, algo que tiene que ver contigo, pero en un nivel más profundo del que normalmente te permites explorar. Y cuando esas preguntas alcanzan cierto punto, algo responde. No de forma obvia, no de forma espectacular, sino de forma precisa. Como un encuentro aparentemente casual que, si lo observas bien, no tiene nada de casual. Hay una historia antigua que no se cuenta como teoría, sino como experiencia. Una historia donde un hombre caminaba sin saber que estaba siendo guiado, donde cada paso que daba parecía ordinario, pero en realidad estaba siendo dirigido hacia un punto específico, hacia una persona específica, en un momento que no podía ser reemplazado por ningún otro. Ese hombre era guiado sin mapa visible. Y en ese mismo instante, en otro lugar, había alguien más. Alguien que estaba leyendo, buscando entender algo que no lograba descifrar. Alguien que tenía preguntas pero no tenía acceso a las respuestas. Alguien que estaba listo, pero no sabía cómo avanzar. Dos caminos distintos, dos procesos internos diferentes, una sola sincronía. No fue coincidencia que se encontraran, fue asignación. Porque cuando el cielo decide responder, no lo hace al azar. Lo hace a través de encuentros que parecen pequeños, pero que contienen exactamente lo que necesitas en el momento en que puedes recibirlo. Y tú estás en ese tipo de momento. No en uno cualquiera, en uno específico.
Tal vez llevas tiempo sintiendo que haces todo solo, que buscas, que intentas, que preguntas, pero las respuestas no llegan de la forma que esperabas, como si estuvieras caminando en círculos dentro de una misma duda, como si cada intento te dejara más cansado que el anterior, más confundido, más distante de una claridad que parece existir para otros, pero no para ti. Y ese cansancio no es superficial, es profundo. Es el tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo más o distrayéndote. Es el que viene de no encontrar sentido, de no entender por qué estás pasando por lo que estás pasando, de sentir que hay algo más, pero no poder alcanzarlo. Y entonces, justo cuando empiezas a soltar, no desde la paz, sino desde el agotamiento, aparece una señal, no perfecta, no completa, pero suficiente. Como una luz que atraviesa la niebla, no para mostrarte todo el camino, sino para indicarte que no estás perdido como creías. Porque perderse implica ausencia de dirección, y tú no estás sin dirección. Estás en proceso de alineación, y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que no estás vagando sin sentido, sino siendo guiado a través de momentos que no siempre comprendes en el instante en que ocurren, algo dentro de ti empieza a cambiar. No de forma explosiva, sino silenciosa, como si una parte de ti que había estado en tensión comenzara a relajarse al darse cuenta de que no todo depende de ti, de que no tienes que resolverlo todo por tu cuenta, de que hay algo más grande operando, incluso cuando no lo ves. Eso es providencia. No como concepto, sino como experiencia. Es ese instante en el que algo encaja sin esfuerzo, en el que algo llega sin que lo fuerces, en el que algo responde justo cuando estabas a punto de dejar de preguntar. Y no significa que todo será fácil, no significa que el camino desaparecerá, significa que no estás solo dentro de él. Y eso es distinto a todo lo que has creído hasta ahora. Porque durante mucho tiempo, tal vez pensaste que tenías que encontrar respuestas por tu cuenta, que todo dependía de tu esfuerzo, de tu lógica, de tu capacidad de entender, como si la vida fuera un problema que debía resolverse desde afuera hacia adentro. Pero que hay respuestas que te encuentran, que hay momentos que te alcanzan, que hay mensajes que llegan no porque los buscaste mejor, sino porque estabas listo para recibirlos. Y eso no ocurre todo el tiempo. Ocurre cuando hay un llamado que no siempre suena fuerte, un llamado que a veces se siente como una intuición, como una incomodidad, como una sensación de que algo no encaja, pero que insiste. Ese llamado no viene a darte comodidad inmediata, viene a despertarte. Y despertar no siempre es agradable, porque implica ver lo que antes evitabas, implica reconocer patrones, implica aceptar que hay partes de tu vida que necesitan cambiar, no porque alguien te lo diga, sino porque ya no puedes ignorarlo sin sentirte desconectado de ti mismo. Y ese proceso duele, confunde, aísla, pero también prepara. Porque nadie recibe claridad real sin haber pasado antes por la niebla. Nadie reconoce la luz sin haber sentido la ausencia de ella. Nadie responde a un llamado sin haber estado primero en silencio. Y tú ya pasaste por ese silencio. Lo sigues pasando. Pero ahora algo está cambiando. No afuera, dentro. Como si esta señal, este momento, este encuentro no fuera el final de tu búsqueda, sino el inicio de una nueva forma de entenderla, donde ya no eres solo alguien que busca desesperadamente, sino alguien que empieza a reconocer cuándo está siendo guiado. Y eso requiere algo que no se enseña fácilmente. Atención. No la atención superficial que salta de un estímulo a otro, sino la atención profunda que percibe lo que otros ignoran, que siente lo que no es evidente, que reconoce patrones donde otros solo ven coincidencias. Porque lo que para muchos es casualidad,
para ti empieza a tener sentido. Y eso no es porque seas especial en el sentido superficial. Es porque estás disponible. Disponible para ver. Disponible para cuestionar. Disponible para recibir. Y esa disponibilidad es lo que activa la sincronía. Porque el cielo no interrumpe a quien no está dispuesto a escuchar, pero responde con precisión a quien, incluso sin saber cómo, está listo. Y tú estás en ese punto. No perfecto, no resuelto, pero listo. Listo para entender que este momento no es uno más, que esta sensación que tienes no es imaginación, que este encuentro no es aleatorio, que este video no es solo contenido. Es un cruce. Un punto de contacto. Un faro en medio de la niebla que no intenta arrastrarte, sino orientarte. Y ahora la pregunta no es ¿por qué apareció? La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que estás empezando a ver? Porque reconocer la señal es solo el inicio, y permanecer frente a ella sin huir de lo que despierta es donde realmente comienza el proceso que cambia todo, aunque desde fuera no parezca que nada se esté moviendo, aunque nadie más lo note, aunque tú mismo intentes minimizarlo para no sentir la magnitud de lo que implica aceptar que ya no puedes seguir viviendo desde la misma inconsciencia que antes. Porque cuando un faro aparece en la niebla, no es solo para tranquilizarte, es para obligarte a decidir. Y esa decisión no siempre es cómoda, porque implica aceptar que no estabas perdido por falta de caminos, sino porque no estabas mirando en la dirección correcta. Implica reconocer que muchas de las respuestas que buscabas fuera estaban esperando a que cambiaras tu forma de percibir, no el entorno, sino tu estado interno frente a ese entorno que tantas veces sentiste como hostil, confuso o incluso injusto. Y ahí es donde muchos retroceden. No porque no quieran avanzar, sino porque avanzar en este tipo de llamado no es acumular más información, ni sentirte mejor de inmediato, ni tener certezas absolutas, sino soltar versiones de ti que ya no encajan con lo que estás empezando a ver. Versiones que te protegieron, sí, pero que también te mantuvieron en un ciclo donde todo parecía repetirse con diferentes caras, como si la vida cambiara de escenario pero no de patrón. Y eso cansa. Cansa más que cualquier esfuerzo físico. Porque es un desgaste invisible, constante, una sensación de estar girando dentro de la misma pregunta sin encontrar salida, como si algo faltara pero no supieras qué es exactamente, como si hubiera una pieza que nunca encaja del todo, sin importar cuánto lo intentes. Pero lo que estás empezando a entender, aunque todavía no lo puedas explicar con palabras claras, es que esa pieza no se encuentra buscándola directamente. Se revela. En momentos como este, en encuentros como este, en instantes donde algo dentro de ti se queda en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque está reconociendo algo que no necesita ser explicado para ser cierto. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No estás recibiendo información, estás reconociendo dirección. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas, porque la información se acumula y se olvida, pero la dirección se siente y permanece, incluso cuando intentas ignorarla, incluso cuando decides distraerte, incluso cuando vuelves a tus hábitos de siempre como si nada hubiera pasado. Porque una vez que ves la luz del faro, no puedes desverla. Puedes alejarte, puedes dudar, puedes posponer, pero no puedes borrar la sensación de que hay algo más preciso operando en tu vida. Y esa sensación es incómoda al principio, porque rompe la ilusión de control. Rompe la idea de que todo depende únicamente de lo que tú decides de manera consciente, porque te enfrenta a la posibilidad de que hay una inteligencia mayor coordinando momentos, alineando encuentros, posicionando señales justo cuando estás en el punto exacto de poder percibirlas. No antes, no después, ahora. Y eso cambia la forma en la que interpretas tu propia historia, porque ya no ves solo errores, retrasos o pérdidas,
sino procesos, ajustes, redirecciones que en su momento parecían caos, pero que empiezan a tener sentido cuando los miras desde otro lugar, desde un lugar donde ya no necesitas que todo haya sido perfecto para que haya sido necesario. Y ahí es donde el cansancio comienza a transformarse. No desaparece de inmediato, pero cambia de forma. Deja de ser un peso sin sentido y se convierte en evidencia de que has estado sosteniendo más de lo que creías, de que has atravesado más de lo que reconocías, de que has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque algo te ha mantenido en movimiento incluso cuando tú mismo dudabas de continuar. Y eso no es menor. Eso es preparación. Porque nadie llega a este tipo de claridad desde la comodidad absoluta. Nadie reconoce un llamado real sin haber sentido primero la desconexión, la frustración, la sensación de estar fuera de lugar, como si el mundo siguiera funcionando pero tú ya no supieras cómo encajar en él sin traicionarte. Y ese punto, ese momento exacto donde ya no puedes seguir como antes, pero tampoco sabes cómo seguir diferente, es donde aparece la guía, no como una voz que te ordena, sino como una serie de señales que te invitan a mirar distinto, a sentir distinto, a responder distinto. Y el encuentro entre Philip y aquel hombre que leía sin entender no fue una coincidencia en un camino cualquiera. Fue una intersección diseñada, donde uno llevaba la pregunta y el otro llevaba la clave, donde uno estaba listo para comprender y el otro estaba siendo guiado para aparecer en ese instante preciso, no antes, no después, porque el momento correcto no es el que se ajusta a tu impaciencia, sino el que coincide con tu capacidad de recibir. Y tú estás en ese tipo de intersección. Tal vez no con una persona física, tal vez no con una respuesta completa, pero sí con una señal suficiente para continuar. Y eso es todo lo que necesitas ahora, no más. Porque intentar tener todo claro de una vez es lo que te ha agotado antes, es lo que te ha llevado a buscar sin descanso, a analizar en exceso, a querer entender cada detalle antes de dar un paso, como si la certeza absoluta fuera un requisito para avanzar. Pero no lo es. Nunca lo ha sido. Lo que necesitas es dirección, no garantía. Y la dirección ya apareció. Está aquí. En esta sensación que no puedes ignorar del todo. En esta pausa que se ha generado mientras lees o escuchas. En esta ligera claridad que no es suficiente para explicarlo todo, pero sí suficiente para no seguir igual. Eso es el faro. No te da el mapa completo. Te da un punto de referencia. Y a partir de ahí, cada pequeño movimiento que haces desde esa referencia cambia el resultado. Aunque al principio no lo notes, aunque el entorno siga igual, aunque las circunstancias externas no se transformen de inmediato. Porque el cambio no empieza afuera, empieza en la forma en la que te posicionas frente a lo que estás viviendo. Y cuando cambias esa posición, todo empieza a reorganizarse. No de golpe, pero sí con precisión. Y ahí es donde entiendes algo que antes parecía solo una idea lejana. Que no estás siendo ignorado. Que no estás solo en este proceso. Que no estás fallando por no tener todas las respuestas. Estás siendo guiado paso a paso, incluso en los momentos donde creías que nada tenía sentido. Y este momento, este punto exacto donde estás ahora, es parte de esa guía. No porque alguien te lo diga, sino porque lo estás sintiendo. Aunque lo dudes, aunque intentes racionalizarlo, aunque quieras reducirlo a coincidencia, hay algo en ti que sabe. Y ese saber no viene de afuera. Viene de una parte de ti que ha estado esperando este tipo de confirmación, no para depender de ella, sino para recordar que lo que intuías no era imaginación, que lo que sentías no era exageración, que lo que cuestionabas no era error, era percepción. Y esa percepción es lo que te conecta con algo más grande que tu mente lógica, algo que no se explica fácilmente, pero que se experimenta en momentos como este, donde
todo parece alinearse lo suficiente como para que no puedas ignorarlo por completo. Y no necesitas hacer algo extraordinario ahora. No necesitas tomar una decisión radical en este instante. Lo que necesitas es no apagar esta señal, no distraerte inmediatamente para no sentirla, no minimizarla para volver a lo cómodo, no ignorarla para evitar el cambio, solo mantenerte aquí, un poco más, observando, sintiendo, reconociendo, porque en esa permanencia, en ese espacio donde no huyes de lo que estás empezando a ver, es donde la claridad crece, donde la dirección se vuelve más evidente, donde el siguiente paso aparece sin que tengas que forzarlo. Y ese siguiente paso no será perfecto, pero será correcto. Para ti, para este momento, para este punto exacto en el que ya no eres quien eras antes, pero todavía estás descubriendo quién estás siendo. Y eso no es confusión, es transición. Y la transición siempre se siente incierta, pero también es donde ocurre la transformación real, no en la certeza, sino en el movimiento consciente dentro de la incertidumbre. Y tú ya comenzaste ese movimiento, no cuando entendiste todo, sino cuando decidiste quedarte frente a esta señal en lugar de ignorarla. Eso ya es una respuesta. Eso ya es un acto. Eso ya es alineación. Y aunque no lo veas completo todavía, el camino ya se está abriendo frente a ti. No porque lo controles, sino porque estás empezando a escucharlo. Y eso cambia tu lugar en todo esto. De alguien que busca desesperadamente, a alguien que responde a un llamado. Y ese llamado no grita, susurra, pero es persistente. Como un faro en medio de la niebla. Siempre estuvo ahí. Pero ahora, tú también estás mirando hacia él.